Una de las tragedias más grandes que ocurrieron en el siglo pasado fue cuando se hundió el barco Titanic. Un iceberg estaba muy cerca, pero los vigías, esos que eran responsables de avisar el peligro en la noche, el peligro que se avecinaba para ese barco, no tenían binoculares, no tenían visión. Los vigías no avisaron porque no veían. Eran ciegos, guías de ciegos, y lo que produjo fue muerte. Hoy, Dios, con toda reverencia te lo digo, delante de Él, Dios me ha levantado como vigía, Iglesia de Jesús, y siento el peso en mi corazón con temor y temblor por la palabra de Dios, y te tengo que avisar de los peligros de caminar en la noche oscura, y lo veo venir, ese iceberg gigantesco de la mentira profética que se escucha en los labios en estos últimos tiempos de supuestos siervos de Dios y que hablan mentira y falsedad. La falsa doctrina de Jezabel, en la que se exalta el ego, en la que no se habla de arrepentimiento ni de tomar tu cruz cada día, muriendo a tu carne, muriendo al pecado, santificándote cada día más, siguiendo a Jesús, hablando del reino de los cielos y del reino de Dios. No es hablar del reino de la tierra. En ningún lugar dice que los discípulos y apóstoles verdaderos del Señor Jesucristo hablaban del reino de la tierra. Ellos venían con un anuncio gigantesco, enorme. El reino de los cielos se ha acercado. Preparémonos y consagrémonos. Igual que Moisés, cuando Jehová se le aparece, Yahweh le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. Dios es santo, santificado sea tu nombre. Pero se ha metido esa doctrina de Jezabel, ese iceberg que va a traer destrucción, que se hace pasar por casta, pues ese es el significado de su nombre. Jezabel significa casta. Roba la atención a Dios, hace poner los ojos en ti, pues ella hablaba a su esposo Acab y le decía: ¿no eres tú rey, Acab? ¡Qué tremendo tú eres, Acab! Cuando Acab tenía un corazón lleno de codicia, que quería lo que no le pertenecía y estaba triste, y en vez de ella decirle: eso es pecado, eso es codicia, y si sigues en ese camino te vas a morir. No, ella le dijo: tú eres un rey. Empezó a adularlo. Hay momentos en los cuales hay que señalar el pecado para que no mueras y vivas. Esa Jezabel quiere acallar a los ungidos por Dios, porque el hijo de la carne, los que están en la carne, los deseos de su carne, en prostitución idolátrica, así le llama la palabra del Señor, esos persiguen a los hijos del Espíritu Santo. Distracciones mundanas en la iglesia, comediantes en los altares haciendo una burla del evangelio que costó tanta sangre, haciendo burla de lo santo, de lo sagrado, profanando el santuario. Peligro con el iceberg de las falsas profecías, de personas que no conocen a Dios, que no están en su lugar secreto, que no oran, que no conocen la palabra y te hablan para darte paz temporera, cuando hay momentos de tirarnos rostro al suelo y clamar por misericordia para que el juicio de Dios no caiga sobre esta tierra. Esa Jezabel viene con una misión de matar
y de llevar al infierno a los siervos de Dios, seducirlos con fornicación y con ídolos. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor en la Escritura. No es mi palabra, dice Jehová, como fuego, como martillo que quebranta la piedra de nuestros corazones y nos lleva al arrepentimiento, al llanto, a la santidad y a la consagración a Dios. Hoy tiemblo y temo muchísimo más a Dios de lo que jamás podría temer a ningún hombre. El que hizo las Pléyades y el Orión, el que abre el mar y hace que sus hijos pasen en seco, que nos sacó sobre alas de águilas hacia la tierra prometida que es Jesús, no para volver a la esclavitud del pecado y la carne, atando tu alma por las emociones y sembrando anhelos temporeros, falsas profecías que te llevan a Egipto y a poner los ojos en las cosas de la tierra y en el mundo. Yo no quiero la ira de Dios. Temo su ira y lloro y oro por su misericordia. Hay quien dice, Dios no castiga. El castigo de Dios es severo, irreal y muy doloroso. No provoquemos a ir a nuestro Dios con prostitución idolátrica, con inventar palabras de nuestro propio corazón y decir que es profecía de Jehová, con rechazar su verdadera palabra, como lo hizo Faraón y el rey Saúl para su propia perdición. Porque el que rechaza su palabra, rechaza al mismo Cristo Jesús. Y el que rechaza a Jesús no tiene salvación y está condenado. Estás advertida, iglesia. Si no te preparas y lees la palabra y la crees, vives lejos del pecado, en humillación y dependencia del Espíritu Santo, en temor de Dios. Si no perseveras hasta el fin, en fidelidad a Dios y su palabra, vas a morir. El iceberg está aproximándose. Y yo como vigía tengo que decírtelo, porque no solamente porque tengo temor de que la sangre tuya caiga sobre mi cabeza, sino porque te amo en Cristo Jesús. Y Él nos dice, Jehová Dios nos dice en su palabra, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Que el fuego purificador del Espíritu Santo nos lleve a la santidad por la sangre de Jesús y un corazón arrepentido y rendido a su palabra. Aleluya.